¿Han jugado Chrono Trigger? Quizás me invade la nostalgia hablando de él, pero cuando escucho el reloj de la intro, llegan a mí recuerdos gratos del cómo experimenté en su momento una aventura cargada de magia, viajes en el tiempo, drama, desolación, tristeza y esperanza. Todos estos elementos estaban pincelados con el arte de Akira Toriyama, que es siempre tan expresivo y lleno de personalidad, junto a la música de Nobuo Uematsu y la dirección del Dream Team, hacen que Chrono Trigger sea una experiencia inigualable aún a día de hoy, experiencia que ha inspirado a muchos a lo largo de los años, y uno de esos juegos que al menos a mí me hizo sentir esa chispa fue Sea of Stars. Sea of Stars es curioso. Comienza con un archivista que nos relata una historia, la historia de nuestros dos protagonistas, Valere y Sail, dos niños del solsticio, elegidos que nacieron con el poder de usar la magia lunar y solar respectivamente, niños que se les encomendó la tarea de derrotar a un ente malvado que está aterrorizando el mundo, el Fleshmancer. A simple vista parece un juego que trata el tema del elegido como muchos otros antes lo han hecho, pero tiene sus matices ciertamente. A medida que avancemos en su historia nos iremos sumergiendo en un conflicto que no solo amenaza al mundo de los niños del solsticio, sino que ha consume y consumirá un sinfín de mundos y líneas temporales. Una historia de traición, muerte y disecciones que nos empuja a querer resolver esta disputa de una vez por todas. Pero a pesar de todo, nos transmite un sentimiento de genuina calidez. Los problemas que tendremos que enfrentar no son solamente la destrucción del mundo, son dudas, miedo, tristeza y odio. Son los sentimientos que afloran a medida que avanzamos, pues la pesada carga de salvar al mundo es algo que no elegimos y siempre está presente. El vivir una vida que no ha sido tuya, cargar con las expectativas, el destino, el deber es muy pesado. Aún así, en este viaje no estamos solos, nos acompañan varios personajes que realmente se sienten vivos con sus motivaciones y objetivos, personajes que con sus más y sus menos nos apoyan en este camino. Algunos alegres, temperamentales, misteriosos u optimistas, todos tienen un motivo para estar ahí. Y que no se note que intento no develar mucho de la trama, porque cuando tú piensas que estás llegando al final, te das cuenta de que el mundo es más pequeño de lo que parece, y el cosmos incluso más grande. Como el archivista mismo nos dice, esta historia es solo una de muchas, una con el potencial de cambiar el mundo, sí, pero también de no hacerlo. Pero sobre todo esta es la historia de Valere, la historia de Sail, la historia de Garl, Serai, Resh'an, Beast. Esta es una historia que nos hunde en un mar de estrellas, una que nos hace preguntarnos quiénes son los niños del solsticio, quién es el gran águila, quién es el alquimista inmortal, quién es el Fleshmancer, cuántos mundos ha devorado, con cuántas personas ha experimentado, cuántas razas ha extinguido y hasta cuándo continuará. Una vez que te atrapa este mundo, es difícil que lo sueltes. Lo que en un inicio parecía una historia de fantasía, luego se torna en un mundo tecnológico y futurista, una distopía que arrasa a sus habitantes, donde ellos han perdido la carne y la vida en contra de su voluntad, obteniendo la inmortalidad, una inmortalidad llena de dolor. Tan solo con esta pequeña develación de la trama es suficiente para vislumbrar la chispa que Chrono Trigger dejó aquí, pero aparte de ello, también para ver la calidez que transmite una obra que supo abrazar a su mundo y a sus personajes. Y dejemos las cosas en claros, no solo su historia es interesante, su jugabilidad dinámica y su apartado visual son hermosos, sin mencionar ese soundtrack que hace que quiera combatir una y otra vez, porque los combates son divertidos. Te exigen sincronizar tus golpes con el ataque para hacer más daño, o bloquear en el momento preciso para reducir el daño recibido. Fomenta el combate estratégico, hace que puedas evitar los golpes más poderosos de los enemigos, y premia tu agresividad con la oportunidad de hacer combos bellos. Pero yo no soy mucho de hablar del apartado técnico jugable. Lo que sí puedo decir es que pasé días recorriendo los mundos que este juego tuvo por ofrecerme, obteniendo herramientas para poder seguir, volviéndome más fuerte con mis personajes, aprendiendo sobre mi papel en este mundo y sobre el valor de vivir la vida como uno quiere. Creo que no podría haber elegido un nombre mejor para este juego. Es toda una experiencia, un RPG que tiene esa magia como los juegos de antaño, juegos como Chrono Trigger, Final Fantasy VI o The Legend of Zelda Minish Cap, un juego que logró que recordara con nostalgia cómo jugaba cuando era niño,
y que me hizo querer saber más de su mundo, de sus personajes y de su historia. Sin lugar a dudas, es un viaje en un mar de estrellas que nos conecta a lo desconocido, una aventura mágica llena de sorpresas y momentos, una historia que se va tejiendo a lo largo del firmamento y que sin lugar a dudas espero que llegues a disfrutarla como yo lo hice.